Tardes. El día de hoy, con mi compañero Nicolás Aguilar, les vamos a hablar sobre el libro Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano, de su autor Guillermo Dunrauf. Como primera medida, vamos a ver los fundamentos y principios de las finanzas. Para esto tenemos que las finanzas es una necesidad fundamental porque nos enseña a tomar decisiones eficaces sobre el uso de los recursos, dado que estos siempre son limitados. Las finanzas están relacionadas con la economía y la contabilidad, porque la economía muestra cómo entender las variables, ya sea la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, y la contabilidad nos ofrece unos datos concretos para evaluar la salud financiera de una empresa. El objetivo principal de las finanzas es maximizar las riquezas de los accionistas y esto es aumentar el valor de sus acciones. Para esto se deben tomar decisiones que generen mayor valor en la empresa y siempre diferenciar, generar la ganancia y crear el valor, porque no toda ganancia garantiza un buen uso de sus recursos. Por lo tanto, el administrador financiero debe decidir en qué proyectos invertir, que esto sería una decisión de inversión, y cómo obtener los recursos necesarios para ello, que sería una decisión de financiamiento. Esto siempre, crecimiento promueve un bienestar conjunto. Frente a los costos de agencia, existen los costos de agencia, que es cuando los accionistas delegan la administración de sus empresas en gerentes y, sin embargo, esto puede generar conflictos de intereses. Existe un costo indirecto de agencia, que es cuando los accionistas piensan en aceptar una inversión que aumenta sus riquezas y los gerentes pueden pensar que si el proyecto sale mal, ellos pueden perder su empleo. Por lo cual, si la administración no lleva adelante la inversión, los accionistas pierden la oportunidad de aumentar sus riquezas. Entonces, este costo indirecto se basa en las oportunidades. Por otro lado, están los costos directos de la agencia, que es cuando los accionistas deben gastar por la necesidad de supervisar las acciones de la administración, que son como las auditorías internas, para prevenir gastos innecesarios. Para alinear estos intereses, las empresas pueden ofrecer opciones, sobre acciones a los gerentes, establecer mecanismos de control como las auditorías internas, y ampliar los incentivos salariales o amenazas de remoción. Existen tres áreas en que se desempeña el ejecutivo de finanzas. Estas son las finanzas corporativas, que se enfocan en el manejo de fondos propios de la empresa y tienen que tomar decisiones como qué proyecto se debe financiar, con qué combinación de deuda y capital, y repartir dividendos o reinvertir sus ganancias. Frente a las inversiones financieras, estas son los que administran los fondos de terceros, es el caso de los bancos o fondos de pensión que invierten en acciones y en bonos. Y por último, tenemos los mercados capitales, que se negocian instrumentos financieros, sean bonos, acciones o sus derivados, y el objetivo es conectar a quienes tienen excedentes con quienes necesitan financiamiento. Existen tres tipos de visiones de la empresa. El primero de ellos es la visión del mecanismo de la inversión. Y entonces la empresa capta recursos mediante títulos financieros, los invierte y luego lo intercambia bienes y servicios por dinero. La segunda visión es de modelo contable, que muestra la estructura de activos, pasivos y patrimonios y es útil como para tener una visión integral, sin embargo, resulta ineficiente para la toma de decisiones estratégicas. Por último, tenemos la visión conjunto de contratos, que es cuando la empresa se ve como una red de contratos, ya sean explícitos e implícitos, con empleados, proveedores, acreedores, y cada uno tiene pues sus obligaciones y derechos en pro de un objetivo general para la empresa. Frente a las funciones y objetivos de la gerencia financiera, tenemos que independientemente que sea una empresa pequeña, mediana o grande, el ejecutivo financiero es el responsable de las siguientes funciones: de realizar o confeccionar su presupuesto y control, la contabilidad de los costos, los impuestos, la tesorería, créditos y cobranzas, gastos de capital y financiamiento. Estas funciones están relacionadas con las funciones de operación y planificación, dado que el directivo financiero opera en el corto plazo y planifica en el largo plazo. Sin embargo, existen tres tipos de problemas básicos que suelen enfrentar el ejecutivo financiero. Uno es el presupuesto de capital, que es elegir proyectos que superen el costo de capital y generen valor. Otro es estructura
de capital, determinar la mezcla óptima entre la deuda y el capital propio. Y otro es el capital de trabajo, que es gestionar las operaciones del día a día, incluyendo los cobros, pagos, inventarios y necesidades de liquidez. Por último, frente a la pregunta, ¿es la maximización del valor un objetivo que beneficia al resto de la sociedad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se asigna eficientemente sus recursos, contribuye al bienestar de todos los agentes económicos involucrados, ya sean sus empleados, proveedores, clientes, el Estado y la comunidad en general. Esto no solo es una meta razonable, sino es un principio económico que impulsa la eficiencia, el desarrollo y la estabilidad del sistema económico en su conjunto y se encuentra descrito dentro de sus objetivos de las finanzas. A continuación, mi compañero Nicolás continuará con el siguiente tema. Continuando con lo que dice mi compañera, en el punto 6, las formas alternativas de organización de los negocios. Las empresas, según su tamaño y necesidad, pueden adoptar distintas formas organizativas: explotación unipersonal, sociedad o sociedad anónima. Cada una presenta ventajas y desventajas en cuanto a la responsabilidad legal, acceso al capital y estructura administrativa. Lo que es la explotación unipersonal es la forma más simple y común de iniciar un negocio pequeño. Solo requieren habilitaciones básicas y el propietario conserva todas las ganancias, pero también asume toda la responsabilidad por las deudas, incluso con sus bienes personales. Tiene una vida limitada al dueño y dificultades para acceder al financiamiento, ya que los bancos exigen garantías fuertes. Lo que es la sociedad involucra a dos o más socios que comparten beneficios y deudas de manera solidaria e ilimitada, aunque funciona de manera similar a la explotación unipersonal. Requiere mayor formalidad y control contable, lo que implica costos adicionales. La sociedad anónima son entidades legales, ¿sí? Son independientes a sus propietarios, con capacidad para contraer obligaciones, firmar contratos y ser demandadas. Los accionistas tienen responsabilidad limitada al capital invertido, ¿sí? Esta estructura permite mayor facilidad en la transparencia de propiedad, mejor acceso al crédito y es ideal para empresas de gran escala, aunque sus costos de creación y mantenimiento son más altos. Viene lo que es el séptimo punto, la empresa y los mercados financieros. La organización corporativa ofrece ventajas clave como la facilidad de transferir la propiedad y acceder al financiamiento. Estas ventajas se amplifican mediante la participación de los mercados financieros, espacios donde las empresas inversionistas compran y venden títulos como acciones y deuda. Están los mercados primarios y secundarios. En el mercado primario, las empresas emiten nuevos activos financieros, como acciones u obligaciones, para captar fondos. En cambio, el mercado secundario permite la compra y venta de activos ya existentes, facilitando la liquidez y el cambio de la titularidad sin necesidad de nueva emisión. El mercado crediticio está conformado por bancos, por entidades financieras que captan los depósitos de los que ahorran para otorgar préstamos a quienes necesitan financiación. Representa un sistema bancario tradicional esencial, pues, para todo este tipo de economía. Los mercados monetarios y de capitales son los mercados monetarios que manejan instrumentos de corto plazo, menos a un año, y ofrecen liquidez inmediata a empresas y gobiernos. De esta manera, los mercados capitales gestionan financiamiento a largo plazo y esto es ideal para inversiones de duración extendida, como proyectos de expansión empresarial en conjunto. Estos mercados son fundamentales para el funcionamiento eficiente de las empresas, pues conectan a quienes tienen recursos con quienes los necesitan y equilibran estos riesgos. Eh, por medio de plazos y rentabilidades. Esto es el séptimo punto. Ya vamos al octavo, que es la globalización de los mercados financieros. La globalización financiera ha
ha facilitado el movimiento ágil y económico del capital a nivel mundial. Gracias al desarrollo tecnológico y la rápida circulación de esta información, esto ha hecho que los mercados financieros estén altamente interconectados, ¿sí? Y sean más sensibles a los movimientos del capital y a los eventos internacionales. También está. Uno de los factores clave en esta dinámica es el riesgo del país. Riesgo país, que representa la prima adicional que los inversores exigen por colocar su dinero en economías emergentes. Este riesgo impacta directamente en el valor de los activos financieros. Cuando aumentan los precios, tienden a caer y cuando disminuye, los activos se revalorizan. Los mercados emergentes como Argentina y Venezuela, por ejemplo, que pues ahí han estado como a la vanguardia de las cosas, han mostrado una gran volatilidad en su riesgo de país, debido a que factores como inseguridad jurídica, la inestabilidad política y la crisis interna, además de las decisiones de política monetaria en economías como las de Estados Unidos, especialmente los cambios en las tasas de interés, en los fondos federales, tienen un efecto inmediato y en los mercados globales afecta la rentabilidad y el valor de los activos en países menos desarrollados. En este contexto, ciertamente resalta la importancia del riesgo país como un indicador fundamental al evaluar inversiones internacionales, especialmente en mercados emergentes. ¿Sí? Eh, los fundamentos y principios de las finanzas. Estos principios abordan las finanzas como rama de la ciencia económica. Se basan en principios, teorías y modelos que permiten analizar decisiones empresariales. Se utilizan modelos matemáticos simplificados para proyectar resultados financieros, como flujos de caja, valoraciones de empresas y estructuras de capital. Estos modelos, pese a sus limitaciones, son herramientas claves para tomar decisiones informadas. ¿Sí? En ello vemos que también están los principios de las finanzas corporativas, lo que es el intercambio entre riesgo y rendimiento. Es una relación directa entre mayor riesgo y mayor rentabilidad esperada. ¿Sí? Decidir entre financiarse con deuda más barato, pero con obligación de pago, o acciones más costosas, pero sin obligaciones. ¿Sí? Amplifica este principio de la diversificación. Distribuir el capital entre varios activos reduce el riesgo, ya que las pérdidas de unos pueden compensarse con las ganancias de otros. Este principio subyace en la creación de carteras de inversión en portafolios. Mercados de capital eficientes. En estos mercados los precios reflejan toda la información disponible y cualquier diferencia de precio se corrige rápidamente. Ganar dinero sostenidamente es difícil, ¿sí? A menos de que se asuma mayor riesgo y se cuente con información mucho más privilegiada. Principios de valor y eficiencia, este es el segundo punto. El valor del dinero en el tiempo es un peso. Hoy vale más que el mismo peso en el pasado, ¿sí? O en un futuro, debido pues, a su potencial en la inversión. Por eso se utiliza el valor presente y el valor futuro para evaluar este tipo de rentabilidad en las inversiones. La aditividad y conservación del valor. El valor total de varios activos es igual a la suma de los valores individuales, salvo que una combinación genere sinergias o eficiencias operativas. ¿Sí? El costo de oportunidad es el valor de una decisión, se mide en función del rendimiento que se deja de ganar
al no elegir una alternativa con riesgo y un retorno similar. Valor de las buenas ideas. Las ideas innovadoras pueden generar valor si están bien ejecutadas, si están bien planeadas. Un ejemplo incluyen patentes o nuevos enfoques de un negocio. ¿Sí? Hay ventajas comparativas. Estas ventajas se deben dedicar tiempo y recursos a aquellas actividades en las que se tenga mayor eficiencia o menor costo relativo, mejorando así de cierta manera la asignación de recursos. Valor de las opciones reales. Las decisiones empresariales incorporan opciones implícitas, como expandir, contraer o abandonar un proyecto. Estas opciones tienen un valor positivo y aportan flexibilidad ante la incertidumbre. Los beneficios incrementales son las decisiones que se deben evaluar considerando los beneficios adicionales que generen. Esto implica analizar los flujos de caja con y sin la decisión. Es importante evitar el apego de los costos hundidos, ya que no debe influir en decisiones futuras. Sí. Las finanzas y el rol de los supuestos en la teoría. En el ámbito financiero, las teorías suelen basarse en supuestos que, si bien pueden no reflejar completamente la realidad, resultan útiles para explicar fenómenos eh, que son complejos y prevén comportamientos. Un ejemplo ilustrativo de esto es la hipótesis de los mercados de capitales eficientes. Aunque en la práctica los mercados no son perfectamente eficientes, todo el tiempo la hipótesis sigue siendo válida porque sus conclusiones coinciden con la observación empírica. Se utiliza una analogía con jugadores de billar. En este texto lo relacional, en donde expertos para explicar esta lógica, aunque no hagan cálculos matemáticos, conscientemente sus jugadas producen resultados como si lo hicieran. Del mismo modo, los modelos financieros funcionan no porque sus supuestos sean realistas en todo momento, sino porque logran predecir comportamientos de forma efectiva. De cierta manera, lo importante no es lo que los supuestos sean totalmente realistas, sino que permitan construir teorías lógicas, teorías coherentes, útiles y con capacidad predictiva bajo ciertas condiciones. Su valor radica en la efectividad para describir y analizar situaciones del marco de la teoría financiera. Adicional a todo esto, pues también voy a responder una de las preguntas, que en este caso es describir dos ejemplos donde se presente una situación de trade-off entre riesgo y rendimiento. Uno de estos ejemplos es la inversión en acciones versus los bonos del gobierno. Si, por ejemplo, un inversionista tiene 10 millones y debe decidir entre invertir en acciones de empresas tecnológicas emergentes o en bonos del gobierno colombiano. Una de las acciones tecnológicas puede generar un rendimiento del 15% anual, pero están sujetas a una alta volatilidad de riesgo. Puede perder valor rápidamente por factores económicos o del mercado. También están los bonos del gobierno. Por otro lado, ofrecen un rendimiento modesto del 6% anual, suponiéndolo así, pero con un riesgo mucho menor, ya que el gobierno tiene como una mayor capacidad de pago. ¿Sí? El trade-off sería que el inversionista debe decidir si asume un mayor riesgo, un cambio posible entre mayor ganancia de las acciones o sacrificar rentabilidad a cambio de seguridad y estabilidad por los bonos. El segundo ejemplo es la expansión de una empresa a un nuevo mercado internacional. Si una empresa colombiana que produce alimentos considera expandirse a un país vecino para aumentar sus ventas, pero la expansión puede duplicar los ingresos en 2 años, pero implica riesgo como barreras regulatorias, diferencias culturales, tipos de cambio y competencias locales. También, si decide no expandirse, mantiene un crecimiento estable pero más lento en donde se encuentra y con menores ingresos. No incurriría en grandes riesgos en la situación que se encontraría en lo local. El trade-off es la empresa debe decidir entre arriesgar capital
y reputación por un mayor crecimiento, conservar su posición actual sin asumir riesgos significativos. ¿Sí? Entonces, ambos ejemplos reflejan cómo en el mundo real no se puede obtener alto rendimiento sin riesgo alguno y cómo las decisiones deben balancear ambas variables según los objetivos del contexto y el perfil del decisor. Eso sería todo. Muchísimas gracias, estimado profesor. Mi nombre es Nicolás Aguilar, con Liliana, y hacemos parte de este grupo de trabajo. Que estés muy bien.